teoría que habla también de que durante una intervención quirúrgica otológica se puede arrastrar piel desde el conducto auditivo al oído medio y de esta manera producirse la formación del colesteatoma. Estas son las teorías de formación del colesteatoma secundario o adquirido. Teoría de lucha de los epitelios, teoría del bolsillo de retracción, teoría de invasión capilar del estrato germinativo y el de la metaplasia mucosa. En la teoría de lucha de los epitelios, como vamos a ver acá, generalmente esto lo van a observar cuando tienen una perforación marginal o cuando hay una telectasia y se perfora en los márgenes, van a ver cómo el epitelio escamoso migra hacia el oído medio y va a ir formando lo que es el colesteatoma. Por eso las perforaciones marginales siempre hay que controlarlas y son de pronóstico reservado, porque se los considera como estados precolesteatomatosos. Los antígenos bacterianos y las toxinas inflamatorias pueden ser los estímulos necesarios para producir la proliferación incontrolada del epitelio. Bueno, esto habla, mezcló esta diapositiva, pero cuanto más el colesteatoma esté inflamado, esté infectado, va a predisponer a que aumente su tamaño. Después tenemos la teoría del bolsillo de retracción. ¿Recuerdan cuando hablamos ayer en la clase de diferencias de bolsillos y atelectasias? Les decía que los bolsillos merecen un estudio exhaustivo, controles periódicos, porque muchas veces con la otoscopía, la otomicroscopía o el examen endoscópico del oído, no podemos llegar a estudiar la totalidad de los bolsillos de retracción, porque ellos tienen una boca de ingreso pequeña y tienen un fondo de saco que a veces no lo podemos controlar. No sabemos si en el fondo de saco hay piel, si hay algún colesteatoma en formación, si este fondo de saco contacta con la cadena o no, o si ya se perforó el fondo de saco y ya me está comprometiendo también y creciendo asiático. Entonces, es importante realizar una tomografía computada para ver el bolsillo. Entonces, en la teoría del bolsillo habla que el tímpano se va introduciendo y generando un bolsillo, y dentro del bolsillo se va metiendo la piel. Y esta piel es lo que va a ir acomodándose y formando el colesteatoma. Hay bolsillos que no tienen la capacidad de autolimpieza, es decir, algunos descaman, y ustedes van a ver en la otomicroscopía como piel que se va descamando desde los bolsillos. Y hay otros que no, que van como acumulando en el fondo y es lo que va a formar después el colesteatoma. Después habla de la teoría de invasión del estrato germinativo, es decir, por debajo del estrato la piel se va metiendo y va invadiendo el oído medio, a través de la par flácida generalmente, y van a dar origen a los colesteatomas aticales. La metaplasia mucosa generalmente está dada por un estímulo inflamatorio crónico, que va a llevar a que el epitelio metaplásico estratificado escamoso con queratinización. Son las distintas teorías en las cuales va a ir invadiendo la piel el oído medio, formando lo que es el colesteatoma. Las variantes son colesteatoma iatrogénico, es lo que les hablaba hoy, a veces una cirugía otológica, se arrastra piel desde el conducto o de la parte externa de la membrana timpánica hacia el oído medio, una timpanoplastía, la colocación de un diábolo, etc. Y esa piel que migró al oído medio puede ser como punto de partida de la formación de un colesteatoma. Después tenemos los postraumáticos, es una fractura, un blast auricular. El blast es cuando, por ejemplo, hay un golpe en el oído
y hace como un efecto de succión, se desgarra. No es una perforación con bordes delimitados como vemos en esa imagen, sino que es una membrana con contenido hemático, un hematoma, desflecado de los bordes, que muchas veces cuando ésta se ubica en la periferia, cerca de los márgenes del anulus, corremos riesgo de que se la piel, además de que no va a cerrar la perforación, porque cuando no hay un buen resto timpanal en uno de los márgenes de la perforación va a quedar abierto. ¿Qué propiedades tiene el colesteatoma? Invasiva, migra, prolifera, y alteración en la diferenciación celular, agresividad y capacidad de recidiva. Quiere decir esto: si se hace una mastoidectomía radical y quedan restos de piel en mastoides, puede volver a formar un colesteatoma nuevamente. Por eso que dentro de las cirugías del colesteatoma, las mastoidectomías, se sacrifica la concha auricular y se deja una meatoplastia amplia para poder controlar toda la mastoides. Se fresa o se baja bien la pared posterior del conducto hasta llegar más o menos al facial para poder tener una visualización de todos los recesos de la mastoide y poder controlar si hay algún tipo de residuo. Tiene la propiedad también de destrucción ósea, por eso las complicaciones, ¿sí? Tiene una capacidad osteolítica y lo que más frecuente erosiona es la cadena. La cadena, cuando es un colesteatoma importante, la desintegra. Lo primero que desintegra son la parte de la cadena que está en ático, o la descendente del yunque, o engloba toda la cadena. Después puede erosionar dentro de lo que es el bloque laberíntico, lo más expuesto es el conducto semicircular externo, facial, es decir, puede dejar expuesto el facial y debutar con una parálisis facial. De ahí todas las complicaciones que están nombradas, ¿no? De trombosis de seno lateral, trombosis de senos sigmoides, laberintitis, puede erosionar el tegmen, generar un absceso a nivel de fosa cerebral, todas las complicaciones imaginables. ¿Cómo es la clínica del paciente? Es un paciente que tiene una otorrea crónica, es decir, como no tiene dolor, muchas veces el paciente no le da trascendencia, convive con su otorrea. Esa es la realidad. Van a tener pacientes con años de otorrea. Es una otorrea que es mucopurulenta, sanguinolenta y fétida. Hipoacusia, en un primer momento va a ser conductiva, pero después se transforma en mixta de grado variable cuando ya las reiterativas infecciones me comprometen el laberinto o cuando hay algún tipo de complicación que me compromete la parte perceptiva de la audición. Acúfenos graves o agudos si ya hay un compromiso mixto, vértigo, dolor va a haber solamente cuando hay una infección secundaria del conducto, como en las crónicas simples, o cuando complica. Otorragia puede ser por inflamación de las granulaciones, pólipos o por traumatismo. ¿Cómo llegan al diagnóstico? El diagnóstico lo hacen con el antecedente otológico del paciente, el examen otorrino, la otomicroscopía, donde van a ver la perforación, si es que es un colesteatoma adquirido, van a ver la otorrea, que va a ser verdosa, amarillenta, sanguinolenta, pueden ver detritus, es decir, descamación de piel, pueden ver también micosis, cuando esto lleva mucho tiempo y la humedad que genera en el conducto favorece la replicación de los hongos. Van a ver también granulaciones. Si la otorrea está hace mucho tiempo y no recibió tratamiento, esas granulaciones se transforman en pólipos, incluso pueden
llegar hasta el meato auditivo externo. Si es un colesteatoma primario, van a ver el tímpano y la perla epidérmica detrás. A veces van a ver desaparición del ático, eso se llama aticotomía espontánea, con todo el colesteatoma en el ático. Y bueno, van a pedir estudios audiológicos, y las imágenes son muy importantes, porque allí ustedes van a evaluar el compromiso osteolítico, es decir, las erosiones, la ausencia de cadena, van a evaluar también la anatomía, porque este paciente es de indicación quirúrgica absoluta para la resolución del problema, entonces deben estudiar con imágenes todos los reparos anatómicos, la extensión del colesteatoma, para planificar la cirugía del paciente. Doctora, Sí. habla en otomicroscopía. ¿Qué puedo mirar yo con un otoscopio común, convencional? ¿Se puede identificar una lesión así o todavía no? Sí. El tema es si está supurado. Si vos tenés un oído que está supurado, está todo el conducto lleno de secreciones. No podés ver con el otoscopio salvo que aspires el conducto. Pero el colesteatoma, podés identificar todo lo que te estoy nombrando en una otoscopia. Tal vez no con una calidad de definición como el microscopio, pero se ve. O sea, vos vas a ver el tímpano así, la ticotomía, porque podés ver. Lo que sí vas a ver todo en un tamaño mucho más chico. Complica cuando está supurado, porque vos colocas el otoscopio y se te viene toda la secreción y no tenés libre el conducto como para meter una cánula e ir aspirando y viendo a la vez. Sí. Eso nomás, si el paciente viene en un estadio que no está con otorrea, que casi siempre está con otorrea, salvo cuando le indicas el antibiótico y le indicas los corticoides, las gotas, deja de supurar un tiempo, pero no resuelve el problema. Entonces, si está en ese periodo en el cual no hay una otorrea importante, vos vas a ver los cambios. Vas a ver la descamación, vas a ver los granulomas, vas a ver la perfo, vas a ver piel, la perforación marginal. Te ves con el otoscopio, no así como en las imágenes, vas a identificar. Y el día que perciban la fetidez de la otorrea del colesteatoma, no se olvidan más, porque es realmente fétido por la descomposición de la piel, sumado a la infección por pseudomonas y estáfilo y todas las bacterias y gram negativos que están en la secreción. Gracias, doctora. De nada. En este caso, hay una aticotomía, quiere decir, en esta parte, donde va el mouse para arriba, debería estar pared de conducto, la pared posterior del conducto, que forma parte de la pared externa del ático. Cuando el colesteatoma me erosiona, aparece en el conducto auditivo, y todo este sector me erosionó. Bueno, esto se llama aticotomía facial espontánea, porque el mismo colesteatoma lo erosionó. Ven, el resto de la membrana está indemne, el colesteatoma está en ático. La mayoría se forman en el ático. Otras veces van a ver así, como la pregunta que me hizo. Es decir, va a haber el oído seco, pero esto no es normal. Esto es piel, es blanco, así que ustedes ven como queratina, es piel, es la piel de la catáfila de cebolla que describe el colesteatoma, que se va como desprendiendo, y si ustedes aspiran con una cánula, sale piel. Es típico del diagnóstico del colesteatoma. Y también en este paciente me generó la aticotomía. Acá debería haber conducto. Está erosionado. Es toda la par flácida y el colesteatoma está ocupando el ático. Esta es otra imagen muy característica de colesteatoma, es otra aticotomía. Si ustedes aspiran con una cánula, van a ir sacando piel. Y esto, signos inflamatorios en la piel alrededor de la aticotomía. Y el resto de la membrana, normal. Cuando supura, sale la piel con otorrea, me compromete todo el conducto, el tímpano queda
congestivo. Pero en un estadio seco, el problema no está la pus nada más. Acá está supurado. ¿Ven la diferencia? A veces la supuración ocupa todo el conducto, se llena de secreción y sale por meato. Y esto que ustedes ven aquí, de un color mucho más rosa intenso, o rojo, son las granulaciones. Estas granulaciones son pequeñas. En algunos casos, cuando la otorrea ya viene, el paciente no consulta, se transforman en imágenes polipoideas y me salen fuera de la membrana, por fuera de la perfo, incluso a veces aparecen en el meato. ¿Estamos? El proceso inflamatorio. Acá hay otra dicotomía, esto es una imagen de un libro, y ven, esto es la piel, y acá está la perfo. Esto es una mala praxis, o sea, el tratamiento de esto no es la colocación de un diábolo, esto es una mastectomía radical, lo que hay que realizar, hay que expresar, hay que sacar la piel, ¿estamos? Y sacar todas las estructuras que estén comprometidas por el colesteatoma. Y no recidiva, donde dejan un resto de piel en mastoides, vuelve a crecer el colesteatoma. Miren, esta parte de acá, cerca de lo que es el bolsillo o el ático erosionado, la piel, las características. Muchas veces no van a ver la piel y todo, pero sí pueden ver el bolsillo. Y alrededor del bolsillo las características inflamatorias de la piel. Eso les tiene que llamar la atención de que hay algún proceso dentro de ese bolsillo que amerita la solicitud de una tomografía de peñasco para poder evaluar en profundidad. Esto es un colesteatoma de caja, es raro, la mayoría se forma en ático, porque es el lugar donde se forman los bolsillos con mayor frecuencia, porque es la parte más débil de la membrana timpánica, pero también están los colesteatomas de caja. Esta es la imagen otoscópica y esta es la imagen tomográfica. Esto es lo que les mostré hoy y cómo se ve la tomografía. ¿Ven? Erosionando, envolviendo el maléolo del martillo, todo el huesecillo. La imagen no se ve muy bien, pero miren cómo desapareció la cadena. La masa colesteatomatosa me desintegró la cadena. Es bastante erosivo. En una audiometría van a ver en un primer momento la conductiva, pero después cuando ya empieza a afectar el vestíbulo o me hace alguna complicación como una laberintitis o una fístula perilinfática, también me va a caer las óseas. En este paciente tiene una hipoacusia hipoconductiva de aproximadamente 40 decibeles. ¿Estamos? Entonces, como les muestra acá la fonoaudióloga en el gráfico, el Weber va a lateralizar a la izquierda, porque es la vía ósea absoluta por la hipoacusia conductiva. Si le hacen la prueba de riña al paciente, va a ser negativo, porque tiene 10, 20, 30, 40 decibeles de gap. Es decir, va a percibir mejor en mastoides que delante del cabo. Siempre cuando le hacen la acumetría con los diapasones, controlan, ¿sí? Miran cómo les marcó ella el Weber abajo, controlan, no solo les sirve para un diagnóstico, sino también para ver cómo está la audiometría. La logo va a estar desplazada, este es otro paciente, también con una conductiva, a la derecha, pero va a tener su discriminación en un 100% en las conductivas. ¿Vamos? Y bueno, ¿qué se mide en la logo? La discriminación de la palabra. Se mide el umbral de voz, el umbral de palabra, el umbral de captación y el umbral de discriminación. ¿Cuándo percibe la voz el paciente? ¿Cuándo entiende la primer palabra el paciente? El 50% de la lista fonética y la discriminación total del paciente. Eso evaluamos en la logoaudiometría. En las conductivas está desplazada porque tiene una caída del umbral
pero si le hablan a intensidad alta, discrimina el 100%. No es así en las perceptivas, ni en las perceptivas retrococleares, en las cuales la discriminación está más caída. Entonces, en las imágenes, ¿qué es importante de ver? ¿Es una crónica simple o es un toma? Resumiendo, en el colesteatoma, signos de erosión, signos de osteitis, signos de compromiso de cadena, etc. En la crónica pueden ver huesecillos borrosos, sin nitidez, velamiento de la caja, irregularidades, pero no van a llegar a ver erosión. En el colesteatoma, desplazamiento, alteración y destrucción de cadena osicular. Algunas masas colesteatomatosas llegan a desintegrar la cadena. Se pierde en la imagen de densidad de partes blandas que ocupa la caja timpánica. Erosión del muro de Josette, o pared externa del ático. Erosión del laberinto. ¿Cuál es la porción del laberinto más expuesta en el oído medio? Es el conducto semicircular horizontal o externo. Es lo que erosiona y me puede generar las fístulas perilinfáticas. Ante cambio de postura o aumento de la valsalva, el paciente tiene vértigo, tiene hipoacusia perceptiva. Eso se ve en el signo de la fístula. Erosión del tegmen timpani, ostólisis, ensanchamiento del aditus, bueno, una serie de cosas que van a ir viendo en las imágenes. Se pide tomografía computada sin contraste de alta resolución de peñascos. Los dos cortes son importantes, tanto los axiales como los coronales. Esto es una crónica simple, en el cual por ahí ven engrosamiento mucoso, velamiento de mastoides, pero no hay signos de ostólisis. Esto es lo que mostré en la crónica simple de ayer, que pueden llegar a haber diferencia entre las mastoides. La mastoide está ventilada, esta mastoide está velada. Pero si ustedes ven, las trabéculas están intactas. Es un colesteatoma, erosiona las trabéculas y deja una cavidad única sin trabéculas porque el colesteatoma ha erosionado todo. Esta es una imagen de un colesteatoma, para que vean, oído derecho, oído izquierdo. En este oído derecho ven en el coronal, son imágenes nada más. Ven el ático, la cadena, la pared externa o muro de Josette. Acá está desaparecido, erosionado, el tegmen timpani erosionado, la imagen colesteatomatosa que alteró todo, perdió la cadena, ¿ven? Todo se ve los signos de erosión. Lo mismo aquí, toda la imagen de densidades partes blandas que me erosiona todo. Comparando con el contralateral, pueden ver cómo desintegra la cadena. Aquí lo mismo, ¿sí? Signos de erosión, compromiso. Acá debería verse parte, como se ve acá. Ven como una imagen en reloj de arena, es el aditus ad antrum. Es la entrada al antromastoide. Y en el aditus, así como ven acá, suele observarse parte de la cadena en algunos cortes. Diagnóstico diferencial, la crónica simple. ¿Cuál es la diferencia? Que en la crónica simple puede haber engrosamiento de la mucosa, puede haber como borramiento en la nitidez de estructuras, pero no hay erosión de hueso, no hay erosión ósea. La TBC, granulomatosis de Wenneger, histiocytosis y todas las patologías inflamatorias que me pueden dar granulaciones. Sífilis, sarcoidosis, micosis profunda.
¿Cómo evoluciona el colesteatoma? Siempre se complica, es decir, es impredecible en cuánto tiempo se puede complicar el paciente, pero de que va a complicar en algún momento lo va a hacer por su capacidad de ir diseminándose, invadiendo y erosionando y encima estar infectado en la mayoría de los casos. Entonces, la resolución es quirúrgica. La cirugía del colesteatoma se llama mastectomía radical, ¿sí? La cual consiste en fresar, en eliminar toda la masa colesteatomatosa en un primer momento y después se verá en un segundo tiempo la reconstrucción o la timpanoplastia, dependiendo del grado de lesión que ocasiona. Siempre se deja una meatoplastia amplia, se llama, que se saca cartílago de la concha y se abre bastante el orificio meatal y se trata de bajar lo más que se puede el muro o la pared posterior para poder controlar mastoides. Si llega a haber alguna recidiva, poder solucionar en tiempo. Son de mal pronóstico, ¿sí? ¿Puedes repetir el nombre del procedimiento que se tildó durante la pronuncia? Mastectomía radical. Hay distintas técnicas, abiertas o cerradas. La que más se utiliza es la mastectomía radical abierta, en la cual se extrae cartílago de la concha, dejando un meato auditivo bastante amplio, bajando lo más que se puede la pared posterior y hasta llegar al muro más o menos del facial para poder tener un control de toda la mastoides. A través de ese meato amplio y la técnica abierta, pueden controlar todos los recesos por si llega a haber una recidiva del cole. Los colesteatomas son de mal pronóstico. La destrucción de la cadena va a quedar con una hipoacusia y muchas veces, por más de que lleven a la timpanoplastia reconstructiva en un segundo momento, no va a ser lo mismo que una cadena original. Las complicaciones son graves, son todas las que hemos nombrado en la clase de OMA, desde una mastoiditis hasta una meningitis, abscesos cerebrales, trombosis. Y las complicaciones intracraneales, síndrome de Gradenigo, que es cuando se complica en el ápex petoso, son excepcionales, pero puede dar neuralgia trigeminal, absceso de la punta mastoides, parálisis del motor ocular externo. Es decir, son complicaciones que son graves realmente y puede comprometer la vida del paciente en algunos casos. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes del colesteatoma? Parálisis facial. La parálisis facial puede ser por invasión del colesteatoma, que me erosiona el conducto facial. El mismo colesteatoma produce una ruptura del facial, o durante la cirugía, cuando está muy comprometido, se puede lesionar el facial durante la exéresis del colesteatoma. Las fístulas laberínticas, como les decía hoy, lo más frecuente es la erosión del semicircular externo. Y después las sensoriales profundas, en el caso, por ejemplo, que el paciente me haga una laberintitis y me complique con una fibrosis del laberinto por una laberintitis supurada, me va a dejar como secuela la cofosis o pérdida auditiva total de ese lado. Y la trombosis del seno lateral. Pero lo más frecuente que pueden ver dentro de las complicaciones es la parálisis facial y las fístulas del conducto semicircular, que le va a dar el vértigo ante aumento de las presiones, más la hipoacusia sensorial. Entonces, tratamiento resolutivo quirúrgico. El tratamiento médico del colesteatoma en un primer momento, porque el paciente les va a llegar a ustedes supurando y el diagnóstico lo tienen que hacer ustedes. Entonces, el tratamiento en primera medida es antibiótico, vía oral. Si el paciente no tiene contraindicación de corticoides, gotas locales
que puedan tener corticoides y antibiótico. Si las granulaciones son importantes y muy aumentadas, se puede curetear. Pulverizaciones con ácido bórico en polvo para secar el oído. Y se aspira en forma reiterativa, es decir, día por medio o cada 2 días, y se topica o pulveriza con ácido bórico. Mientras tanto, van solicitando los estudios correspondientes a su paciente, tomografía de peñasco, audiometría para ver el compromiso de la función auditiva. Cuando llegan al diagnóstico, derivan para el tratamiento quirúrgico del paciente. El paciente debe comprender que es de resolución quirúrgica. Si no se opera, va a seguir progresando y en algún momento puede presentar complicaciones. ¿Vamos? No sé si les quedó alguna duda de cuál. Sí. Doc, una duda que me quedó de la clase anterior que viene ahora también. Cuando yo utilizo una solución otológica con antibiótico, ¿no hay contraindicación en utilizar antibiótico tópico y vía oral sistémico en caso? Tópico sí, es decir, como les decía en las clases anteriores, si tenés una perforación timpánica, vos tenés pacientes que vos no sabés la susceptibilidad que va a tener a ciertos medicamentos. Y hay medicamentos que de por sí, tanto en la vía oral y sobre todo local, que te entre por la ventana oval, vaya al laberinto o al órgano de Corti, puedan generar ototoxicidad o vestibulotoxicidad. Entonces tenés que tener mucho cuidado con antibióticos, por ejemplo, como gentamicina, como neomicina, cloranfenicol, por eso ya no hay casi gotas con cloranfenicol, porque son ototóxicas. Lidocaína, si vos querés hacer algún procedimiento, si no aspirás bien la lidocaína antes de hacer una punción, el paciente le puede dar vértigo por la lidocaína. Entonces tenés que tener vas a colocar al Pero no hay paciente. una solución otológica adjuntas, ¿no? No, Bien. no. Es usar tranquilo las medicaciones vía orales. Ustedes van a ver, por ejemplo, ahora cuando veamos un poco de vértigo y en la clase de Menier, que uno de los tratamientos que se hace para el Menier cuando no se los puede controlar con medicación y siguen los vértigos es colocación de un diábolo, inyecciones intratimpánicas con gentamicina para producir deterioro de las células vestibulares, que es lo que le está produciendo el vértigo al paciente. Se usa muchas veces eso. Si no responde, por ejemplo, con corticoides intratimpánicos. Son uno de los pasos antes de la cirugía del Menier. Cuando las crisis de vértigo incapacita al paciente en su vida diaria. Ahí te dan una idea de cómo los medicamentos pueden afectar el oído. Por eso los cuidados con gotas cuando hay un tímpano que está perforado. Muy bien. Doctora, ¿puedes repetir el tratamiento del primer momento que se hace? Del colesterol cuando les consulta el paciente. Sí, eso. Sí, es casi similar al tratamiento que le van a hacer a la crónica simple, es decir, antibiótico vía oral, que puede ser amoxiclavulánico o ciprofloxacina. También le pueden indicar gotas locales con quinolonas como cipro u floxacina, más dexametasona. Si tiene micosis, no se puede dar antimicóticos tópicos, ¿sí? Aspiran, pueden colocar azul de metileno, aspirar bien, pulverizar con ácido bórico, pero largar a libre demanda no pueden antimicóticos tópicos. Evaluar si el paciente no tiene contraindicaciones para corticoides.
glaucoma, hipertensión, cardiopatía, insuficiencia cardíaca, algo que tenga contraindicado diabético, el corticoide, si pueden, mejor, porque el corticoide ayuda muchísimo a disminuir el edema, la inflamación, ayuda mucho a mejorar el cuadro. Y aspiración. La aspiración es muy importante, aspirar, limpiar, si hay granulaciones, curetear un poco. Bueno, mientras tanto, mientras hace el tratamiento el paciente, le van pidiendo los estudios. Tomografía, audiometría. Si es un paciente que les consulta ya con una complicación, viene una meningitis o viene con pérdida de conocimiento y tiene la otorrea o viene con una laberintitis, debe internarlo al paciente. El tratamiento antibiótico parenteral, ceftriaxona, indamicina, corticoide de altas dosis, interconsulta neurología si llega a ser alguna complicación extratemporal, y las imágenes son prioritarias. Y muchas veces entra quirófano de urgencia al paciente para drenar la trombosis o para la cirugía del colesteatoma. ¿Estamos? Pero más que nada lo van a ver en consultorio y tienen que dar la medicación y solicitar estudios. Y bueno, hablar bien con el paciente, porque la mayoría de los casos son pacientes de bajos recursos, que no dieron mucho, no prestaron mucha atención a su patología, la dejaron evolucionar, la otorrea seca por un tiempo, después vuelve, entonces ellos como que no dan trascendencia ni importancia al problema. Entonces deben dejarles bien en claro que la resolución es quirúrgica y que en algún momento de la evolución del colesteatoma puede complicar. Entonces, bueno, tomar medidas en ese aspecto. ¿Estamos? No sé si quedó alguna otra pregunta de los temas. Doutora, a respeito das teorias que dijo del colesteatoma, ¿son puramente teorías o son mecanismos ya evidenciados? Son evidenciados la mayoría. Porque vos tenés, por ejemplo, la teoría del bolsillo de retracción. Los bolsillos se forman por la disfunción tubaria. La mayoría se forma en el ático y la mayoría de los bolsillos son sucios, perforan, se pegan a la cadena y es donde se va metiendo la piel y formando los colestetomas. Hay cirugías como colocación de diábolos o cirugías de estapedectomía, que es de la otosclerosis, que si no se toman bien los recaudos, puede entrar al oído medio y terminar en un colestetoma. Es decir, muchos de los parámetros que se han nombrado como teorías ya son las teorías de formación del colestetoma. La teoría de invasión también, porque ahí tenés, por ejemplo, el claro ejemplo de las perforaciones marginales, o cuando el paciente recibe un pelotazo o le pegan a nivel del pabellón y hace una extracción de la membrana, y si esa ruptura está periférica, después no cierra y corre riesgo que entre él y termine formando un colesteatoma. O sea, son teorías que después se van viendo que se forman de esa manera, se va adquiriendo el colesteatoma. ¿Y la metaplasia sería posterior a una inflamación crónica? La metaplasia, dice, eso no te puedo decir, pero la teoría habla de que cuando el epitelio mucoso está sometido a un proceso inflamatorio infeccioso de larga data, va a llevar al cambio o a la metaplasia. En realidad, en varios tejidos está demostrado eso, y también lo suponen para el oído, ¿no? No te podría decir, yo los colesteatomas que he visto ya tenían la perforación o han tenido un bolsillo previo, o he encontrado pacientes, por ejemplo, que han venido por tapones de cera, y bueno, le limpias el oído y encontrás un bolsillo. Nunca supuró un bolsillo asintomático y que le pedís una tomografía para control y encontrás el colesteatoma ahí adentro, pequeño, sin compromiso de cadena. O sea, eso es lo ideal, encontrar así.
porque cuando vos haces el tratamiento quirúrgico no sacrificás ninguna estructura noble del oído, pero está demostrado, sí, por ejemplo, los bolsillos o formas de presentaciones, así como te nombré. Gracias. Ujú. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a otosclerosis. Bueno, la otosclerosis. La otosclerosis es la osteodistrofia localizada en la cápsula laberíntica, focal o difusa, que provoca en la mayoría de los casos la anquilosis estapedio-vestibular. ¿Qué quiere decir anquilosis estapedio-vestibular? Cuando el foco de osteodistrofia y de osificación se ubica entre la platina del estribo y la ventana oval. Y eso me va a llevar en un primer momento a ir fijando de a poco la platina hasta que me fija del todo la platina en la ventana oval y me lleva a una hipoacusia conductiva. Doctora, Doctora, no, cambió la no cambió pantalla. sí. ¿Le cambia la diapositiva? No, está en otitis media crónica todavía. Ah, bueno, espera, vamos a ver. Dejar de compartir. ¿Ahí? Ahí sí. Ah, bueno, gracias por avisar. Bueno, esta es la definición de otosclerosis. La otosclerosis es una osteodistrofia localizada en la cápsula laberíntica focal o difusa. En más del 90% de los casos se ubica entre la platina del estribo y la oval. Tenemos tres tipos de otosclerosis: conductiva, receptiva o mixta. ¿Estamos? Doc, ¿Sí? sigue en el power de entrada como solo el título, otosclerosis, no cambia. Ah, no cambia. No. Ahí no Creo cambió. No, creo que tenga que habilitar la edición. Arriba tiene el enunciado. A ver. A ver si cambia ahí. Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, entonces les decía que la otosclerosis puede ser de tres tipos. Puede ser conductiva, perceptiva de Manasse o mixta. En el 90% de los casos, el foco de otosclerosis se ubica en la ventana oval y me va a producir la fijación del estribo o la anquilosis del estribo a la ventana oval. Y va a ser una hipoacusia plenamente conductiva. La osteodistrofia es evolutiva, es decir, en un primer momento va a dar una hipoacusia leve, pero a medida que va evolucionando el foco de osteodistrofia, va a ir complicando la hipoacusia y puede ir progresando desde una conductiva a una mixta. La otosclerosis tiene una incidencia de 1 en 1000 habitantes. Histológicamente es mucho más frecuente, es decir, puede estar presente pero no dar sintomatología. Es más frecuente en la raza blanca y en mujeres. Por eso se habla de que hay un factor hormonal que predispone. Y generalmente está entre los 20 y los 50 años de edad. Y la afección es frecuentemente bilateral. La relación que hay mujer-hombre es 5:1. No significa que no vean otosclerosis en hombres, hay, pero es mucho más frecuente en mujeres. Tiene una predisposición familiar hasta en un 50%,
y de expresividad variable. ¿Qué quiere decir esto? Si viene una paciente y tiene una clínica característica de una autoesclerosis, una hipoacusia, el examen audiológico ven patrones que vamos a describir ahora, tienen que preguntar antecedentes familiares, porque en la mayoría de los casos o la mamá o la tía tienen problemas de hipoacusia y generalmente tienen otosclerosis. Está muy relacionado con los cambios hormonales, es decir, el embarazo, la toma de anticonceptivos, generalmente tiende a empeorar la hipoacusia o que la misma evolucione en esos periodos. También está descrito como teoría, no demostrado, factores infecciosos pueden acelerar la expresión del foco de osteodistrofia. Hay dos teorías que hablan referido a la patogenia. Tenemos la teoría enzimática de Cost y una teoría autoinmune. Dentro de la teoría de Cost habla de que hay un desequilibrio entre la tripsina y la antitripsina. Es lo que va a llevar a la producción de mayor cantidad de matriz ósea y va a llevar a la osificación o a la otosclerosis. Y la teoría autoinmune, bueno, esta teoría de Cost se basa, por ejemplo, en el tratamiento con Adolcast, que se suele dar como tratamiento médico en la autoesclerosis de flúor y calcio, como para estabilizar la función de las enzimas y de esta manera frenar un poco la progresión de la autoesclerosis. Después hay una teoría autoinmune que trata de explicar por qué se forman en esos lugares focos otoscleróticos. Hablan de restos de cartílago embrionario, pacientes que era anticuerpo de la autoesclerosis. Acá les habla de una esto va a crecer. Y antefenestra, que ahora vamos a ver un gráfico, es donde en la vida adulta después va a formar el foco otosclerótico. Y esto habla, por ejemplo, la teoría autoinmune. Bien puede haber en la ventana coclear, en los conductos semicirculares, etc. Pero explica por qué la forma de presentación más frecuente es la anquilosis tapedio-vestibular, es porque estos focos se ubican más que nada en la fisura antefenestra. El foco de otosclerosis pasa por tres etapas: una fase vascular y congestiva, una fase de resorción, que es la osteoespongiosis, y la fase de neoformación u otosclerosis. El paciente nos viene a nosotros a la consulta, nos viene ya con una hipoacusia conductiva, es decir, nos viene porque percibe poco el oído y si nosotros le hacemos las pruebas, ya tiene un ritmo negativo, es decir, ya hay una caída más de 30 decibeles. Generalmente nosotros no evaluamos la fase vascular porque no tiene síntomas. Es muy raro de ver esta etapa en la otomicroscopía. Está descrito en los libros que se ve como una mancha rosada de trazo sobre el promontorio. Pero nosotros en realidad cuando el paciente nos viene a la consulta ya viene con la hipoacusia. Este es un gráfico que es bastante didáctico como para comprender cómo se van formando los focos otoscleróticos. Esto que ustedes ven acá viene a ser la fisura antefenestra. Esta es la posfenestra, esta es la platina del estivo, las cruras, el capitorio, el que se articula con el yunque. Esto ya viene a ser el vestíbulo, es decir, parte del oído interno. Esto viene a ser el anillo o que articula la platina con la ventana oval. Esto es la ventana oval.
Esto vendría a ser el foco otosclerótico. Cómo comienza a formarse en la fisura antefenestra, ¿sí? Que es esta zona acá. En su evolución, porque esto no es una patología estanca, esto es una patología que va evolucionando, con cambios hormonales o evoluciona. Entonces, a medida que va evolucionando, esto va a ir comprometiendo toda la platina. Y la hipoacusia va a ir siendo cada vez más. Y después, a lo último, este foco me va a ir comprometiendo el vestíbulo. Entonces se va a transformar en lo que es una hipoacusia mixta. Esto para que ustedes me entiendan ahora cuando yo les vaya mostrando los gráficos audiométricos, cómo va evolucionando la otosclerosis. Es porque va comprometiendo toda la platina, la fija, la anquilosa y después me compromete el oído interno. La clínica es hipoacusia bilateral en el 90%, progresiva, que se puede ir instalando lentamente o en brotes, depende de cada paciente eso. Y el paciente lo percibe cuando alcanzó 30 decibeles. Antes el paciente no consulta, y algunos tampoco ni con 30, ya viene con más pérdida auditiva. Y acá está, puede ser conductiva, puede ser perceptiva pura o puede ser mixta, dependiendo de dónde esté el foco. Yo les estoy describiendo ahora lo más común que es en la fisura antefenestra. Acúfenos, que pueden ser graves o agudos, dependiendo del tipo de hipoacusia, y en algunos pacientes, no es lo habitual, alteraciones del equilibrio. Y vértigo. Vamos a empezar a hablar de los distintos tipos de otosclerosis. La de transmisión pura, que es la del gráfico que les mostré, por fijación del estribo. En el periodo de comienzo, que es la del gráfico. El periodo de estado, cuando me fija toda la platina. Y el periodo final, cuando me compromete el vestíbulo. Y los acúfenos van a depender, graves o agudos. La logoaudiometría, si solamente es conductiva, va a estar desplazada a la derecha con 100% de discriminación. Bueno, acá tienen los gráficos. Cuando está en la fisura antefenestra nada más, como vieron en el gráfico, caen los tonos graves. Es decir, los tonos graves son 500 para la izquierda. Es lo primero que se abre la brecha. Cuando fija toda la platina, esta es la logo, casi normal. Cuando me fija toda la platina, compromete cadena. Entonces ya va a tener todos los tonos comprometidos y va a caer más, a un 40, 50 decibeles. ¿Vieron? Ya me empieza a querer comprometer las óseas. En este paciente, no solo el RINE va a ser negativo, sino el Lewy-Federici también. La prueba de Lewy-Federici es cuando nosotros apoyamos el vástago del diapasón en el trago, acá, y obturamos el conducto auditivo para reforzar la vía aérea. El paciente va a percibir más la vibración del diapasón en la mastoides que en la vía aérea reforzada. Cuando eso pasa, nos está hablando de que el paciente tiene un déficit auditivo de entre 50 decibeles promedio. Esa es la prueba de Lewy-Federici. Como es bilateral, generalmente afecta a ambos oídos iguales. Y es lo que la fonoaudióloga le marca acá, donde está la flechita del mouse, que el Weber es indiferente. Cuando le pone así una raya con las dos flechas, es indiferente. Cuando el Weber lateraliza, le va a poner para dónde lateraliza. En esta hipoacusia, miren, el umbral de voz y el umbral de palabra 50 decibeles. Siempre controlen eso. Que haya una asociación entre la logo y la T. Si la T le da un promedio de caída acá de 50 decibeles, quiere decir que en la logo el paciente tiene que discriminar la primera palabra a los 50 decibeles. Eso se llama asociación logoaudiométrica. Solo hay una disociación logoaudiométrica en el neurinoma del acústico,
porque son patologías retrococleares, donde hay muy mala discriminación de la palabra, cuando hay afección de la primera neurona, en el cual no solo está desplazado, sino que no llega al 100, llega al 40, hay mucho trastorno en la discriminación, y por ahí ven una audiometría no tan mala, pero una logo muy comprometida. Eso es muy típico del neurinoma. Esto se llama efecto Carhart, que es cuando cae un poco las óseas en algún momento, pero aumentando la intensidad del sonido la recupera. Eso se ve, es un efecto que se ve en la autoesclerosis. Otra cosa que tienen que evaluar en la autoesclerosis es la timpanometría. Es muy útil para la autoesclerosis, porque en un primer momento, ¿cómo van a ser los reflejos estapediales? Si está fija la cadena, van a ser negativos. Estamos cuando ustedes le mandan el impulso para recibir el reflejo estapedial, que es el reflejo de protección que tiene el oído por contracción del músculo del estribo, va a estar negativo porque está fija la cadena, está anquilosada. ¿Cómo va a estar la curva timpanométrica? Va a estar disminuida porque la cadena está fija y no complace la membrana timpánica. ¿Y cómo van a estar los reflejos? Las presiones positivas, porque el paciente no tiene una disfunción tubaria, el oído ventila bien, el problema está en la cadena. La autoesclerosis mixta o de Lermoyés. Esta autoesclerosis se da en jóvenes, y lo más frecuente de ver la mixta es cuando es el periodo evolutivo de la primera, que termina afectando el vestíbulo, como el estadio final de la primera. Pero hay una forma clínica que es la mixta del Lermoyés, que se da en jóvenes, y es la de peor pronóstico porque me fija el estribo, me lesiona la cóclea, es decir, los cocotos escleróticos están ahí. Tiene una forma evolutiva grave porque evoluciona rápidamente, llevándome a pérdida auditiva importante en el paciente a una edad joven. Y nosotros vamos a tener acúfenos grave y agudo, y en la en la audiometría, me va a caer las sensoriales en los tonos agudos, también me va a caer la conductiva, y va a haber una diferencia osteoaérea. Esto es la curva típica de una hipoacusia mixta, es decir, caen las dos, la ósea, la aérea, y siempre hay una brecha, hay una separación. Doctora, esta ¿Sí? sería la brecha gap que el doctor habló hoy por la mañana. Sí, el gap es esto, es la diferencia osteoaérea, es la diferencia que hay entre la percepción del sonido por vía ósea y la percepción del sonido por el aire. El gap lo vas a tener en las conductivas, como esto es el gap osteoaéreo, o en las mixtas. No la vas a tener en las perceptivas. Mirá, acá no hay gap, caen juntas. ¿Viste? Caen los corchetes